¿Alguna vez te has imaginado vivir sin electricidad, sin internet, sin teléfono, sin jefe, sin metas, sin renta, sin supermercado, sin absolutamente nada de lo que define nuestra rutina moderna? Parece imposible, ¿verdad? Pues eso fue exactamente lo que viví, y esta experiencia no solo me transformó, primero me destruyó, porque para aprender de los Hadza, tuve que olvidar todo lo que creía saber sobre libertad, felicidad, e incluso sobre mí mismo. Y cuando termines de escuchar esta historia, tal vez te des cuenta de que los que estamos atrapados no son ellos, somos nosotros. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal, y no olvides dejar tu like. La primera cosa que sentí al llegar a la región de Eyasi, al norte de Tanzania, fue el calor seco. La segunda fue el silencio, no ese silencio de una casa vacía, sino un silencio real, vivo, el que nace de la naturaleza salvaje, el que hace que tus oídos se sientan incómodos. La comunidad Hadza estaba reunida bajo la sombra de un baobab, hombres con arcos a la espalda, mujeres con niños en brazos, y una mirada directa, sin juicio, pero también sin calidez. Era como si dijeran, viniste, ahora observa, y eso fue exactamente lo que hice. No hubo ceremonia de bienvenida, no había un jefe que me saludara. De hecho, entre los Hadza no existe un jefe, no hay jerarquías, no hay propiedad, no hay leyes escritas, pero lo que sí hay, es algo que ninguna ciudad moderna puede fabricar: confianza natural entre las personas. Mi primera noche fue un desastre. Traje un pequeño colchón inflable y un saco térmico para dormir. Ellos lo miraron con curiosidad, y luego lo ignoraron. Mientras dormían envueltos en pieles de animales, sobre el suelo, yo me retorcía tratando de huir de los mosquitos, de la luz de la luna, y del ruido dentro de mi cabeza. Pasé la noche en vela, cuestionando cada decisión que me llevó hasta allí. Por la mañana, apenas había luz en el cielo, y ya todos estaban en movimiento, sin alarma, sin metas, sin deberes. Los hombres salieron a cazar, las mujeres, a recolectar raíces, frutas, miel, y yo me quedé. Nadie me dijo que fuera, nadie me dijo que me quedara. Ahí, nadie manda sobre nadie. En la cultura Hadza, todo se mueve por cooperación voluntaria. El que quiere ir, va; el que quiere quedarse, se queda. Y esa libertad que, en teoría, suena hermosa, en la práctica, me dejó paralizado. Sin alguien que me dijera qué hacer, ¿entendí algo? No sabía qué hacer con mi propia libertad. Al segundo día, decidí seguir a un niño. Sí, un niño, tendría máximo 9 años. Cargaba un pequeño arco de madera y 3 flechas hechas a mano. Caminaba con seguridad, como si conociera cada rincón de esa tierra. No hablábamos el mismo idioma, pero me miró con una expresión que decía: si quieres venir, ven. Y fui. Seguirlo fue como presenciar una danza entre el ser humano y la naturaleza. Olfateaba el viento, leía huellas, escuchaba a los pájaros, paraba, se agachaba, corría, y en un momento casi mágico, disparó una flecha, y cazó un pequeño roedor, sin miedo, sin dudar, sin buscar gloria. Ahí aprendí mi primera gran lección: entre los Hadza, no necesitas ser grande para ser capaz. Mientras nuestros niños se preparan para un examen a los 10 años, ese niño ya estaba preparando su propio almuerzo, y lo hacía con alegría. Me ofreció un pedazo de carne. Al principio lo rechacé. Insistió, acepté, con un nudo en la garganta. Era salvaje, era crudo, pero nunca había comido algo con tanto significado. En los días siguientes, comencé a notar los detalles. Los Hadza no acumulan nada, sus herramientas son simples, hechas de piedra, sus recipientes, cáscaras secas, su ropa, reciclada de aldeas cercanas. No existen armarios, no hay baúles, todo lo que tienen está en su cuerpo o en sus manos. Le pregunté a uno de los hombres por qué no guardaban comida para la semana. Se rió y me dijo: la comida de mañana todavía está creciendo. Y siguió caminando. Al principio me pareció irresponsable, pero con el tiempo lo entendí. No temen al mañana, porque confían en el ahora, y eso lo cambia todo. Uno de los choques más profundos
Fue con el tiempo, nosotros dividimos el día en minutos, tareas, compromisos. Ellos lo dividen por luz y necesidad. No existe el lunes, no existe el al rato, existe el ahora. Y cuando llueve, bailan. Cuando hace calor, descansan. Cuando hay hambre, salen a buscar. ¿Te parece demasiado simple? Pues sí, y quizás ese es el problema. Su vida es demasiado simple para nuestra mente, que fue entrenada para complicarlo todo. Una noche, surgió una discusión acalorada. Dos hombres debatían sobre cuál era el mejor camino para cazar jabalíes. La conversación subió de tono. Yo pensé que iban a pelear, pero no. Rieron. Uno fue a la derecha, el otro a la izquierda, y horas más tarde, volvieron juntos, compartiendo lo que habían cazado. Nadie necesitó ganar. Entre los Atsas, no hay órdenes, no hay policía, no hay castigos, pero sí hay consenso y respeto. Y lo más sorprendente, las mujeres tienen la misma voz que los hombres. Opinan, deciden, algunas cazan, otras dirigen rituales, y nadie lo cuestiona, porque allá, lo que vale no es el género, es la acción. Al sexto día, algo se quebró dentro de mí. Estábamos alrededor del fuego. Uno de los jóvenes comenzó a cantar una melodía repetitiva, casi hipnótica. Los niños aplaudían. Una señora golpeaba el suelo con los pies. Y pronto, todos estaban bailando, pero no era una danza para mostrar. Era algo íntimo, orgánico, ritual, como si cada cuerpo ahí agradeciera a la vida, solo por estar vivo. Y lloré, porque me di cuenta de que ya no sabía hacer eso. Mi alegría dependía del wifi, de facturas pagadas, de la validación de otros. Ellos, con nada, tenían todo. Esa noche regresé a mi tienda y miré al cielo. Estaba más estrellado que cualquier foto satelital. Pensé en cómo llegamos hasta aquí, con ciudades, edificios, redes sociales, apps de meditación para enseñarnos lo que los Atsa ya saben desde siempre, estar presentes. Y en ese momento, una pregunta se formó con fuerza dentro de mí. ¿De verdad somos nosotros los evolucionados? ¿O simplemente somos dependientes? Dependientes de sistemas, de distracciones, de cosas. Ellos, en cambio, viven libres, y tal vez, la verdadera libertad no sea tener muchas opciones, sino, no necesitar, casi ninguna. ¿Alguna vez te has sentido invisible, incluso dando lo mejor de ti? O peor, ¿has intentado impresionar a alguien y solo recibiste una mirada vacía a cambio? En la ciudad, estamos acostumbrados a los elogios, a los me gusta, a los eres increíble incluso cuando no lo somos. Pero entre los Atsa, no hay espacio para máscaras. Ahí, cada gesto cuenta, y fue en ese lugar tan alejado de todo, donde viví el mayor rechazo de mi vida. Un rechazo que no me destruyó, me desnudó, y quizá, solo así pude aprender lo que significa ser auténtico. Era mi quinto día viviendo entre ellos. Ya me sentía un poco más cómodo, conocía algunos nombres, sabía seguir los rastros e incluso reconocía algunas señales. Pero por dentro, algo todavía me carcomía, la necesidad de demostrar que yo también era útil. Y entonces sucedió. Un grupo saldría a cazar pequeños antílopes. Sería una expedición larga, tal vez de 2 días, cruzando zonas alejadas del campamento. Uno de los jóvenes, Gundo, con quien ya había compartido algunas sonrisas, me llamó con un gesto, señaló un arco de repuesto y me dio a entender que podía ir. Mi corazón explotó. Ahí estaba la oportunidad de mostrar que podía ser más que un simple observador. Ahí estaba la oportunidad de integrarme. Salimos antes de que saliera el sol. El grupo estaba compuesto por 5 hombres, todos entre los 15 y 35 años, cada uno con su arco, flechas hechas de madera de olivo silvestre y puntas afiladas con piedra y metal. Y yo, con el arco prestado y una mochila llena de agua, bloqueador solar y cosas que consideraba esenciales pero que para ellos solo eran peso muerto. En la primera hora, ya me di cuenta de que algo iba mal. Caminaban rápido, en silencio, coordinados. Yo tropezaba, hacía ruido, intentaba hablar, pero nadie respondía. Empecé a cargar el peso de la inadecuación.
no porque me rechazaran activamente, sino porque no me trataban como especial, y para alguien como yo acostumbrado a los aplausos, a los escenarios, a tener que rendir eso era insoportable. Fue en medio del bosque donde ocurrió. Vimos un grupo de dik-diks, unos antílopes pequeños. Los Hadza se agacharon, hicieron señales con las manos. Yo me emocioné, intenté ayudar. Me levanté para señalar un animal que se movía en otra dirección. Todos se congelaron. Los animales nos vieron y huyeron. La cacería quedó arruinada. Por unos segundos, el grupo me miró. No hubo gritos, ni reproches, solo un silencio profundo. Gundo se acercó, puso su mano en mi hombro y dijo, con una mirada tranquila, tú mientes. Cuando sonríes. En ese momento, no entendí. ¿Cómo que miento? Yo solo quería ayudar. Solo quería demostrar que estaba presente, dispuesto, participando. Pero más tarde, sentado bajo un árbol, Gundo volvió a acercarse y completó, sonríes para esconder el miedo de no ser visto. Fue como un golpe directo, porque era verdad, ahí, entre personas que viven en silencio, que observan más de lo que hablan, mi necesidad de aprobación era escandalosa. Y para ellos, ¿quién necesita ser visto? Todavía no ha aprendido a ver. Al día siguiente, el grupo partió para otra cacería. Esta vez, sin invitarme, no hubo explicación, no hubo castigo, simplemente, me dejaron fuera, y eso dolió, porque entendí que no fue por malicia, fue por consecuencia. Quien interrumpe el flujo, naturalmente es excluido, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí pequeño, no por valer menos sino por comprender que mi presencia debía sumar, no estorbar. En los días siguientes, pasé más tiempo con las mujeres y los niños. Aprendí a recolectar miel silvestre, a identificar tubérculos comestibles, a limpiar raíces con piedras, pero lo que más me marcó fueron las pausas, los momentos en los que nadie decía nada. Una mujer llamada Nara me miró mientras yo cortaba con dificultad un trozo de raíz. Tomó la piedra de mi mano, terminó el corte, y me la devolvió con una sonrisa, sin hablar, sin explicar, solo haciendo. Ahí, aprendí la segunda gran lección: la sabiduría no necesita explicarse, simplemente actúa. Yo crecí oyendo que la humildad era decir gracias, bajar la cabeza, escuchar a los demás, pero entre los Hadza, la humildad es otra cosa, es no necesitar destacar, es ser parte del grupo como un igual, es saber que, aunque seas importante, nunca eres indispensable, y eso fue justamente lo que me liberó, porque mientras yo intentaba demostrar mi valor con palabras, con actos, con urgencia, ellos simplemente vivían con presencia, con confianza, con verdad. Al octavo día, Gundo volvió de una cacería y dejó un pequeño trozo de carne a mi lado. No dijo nada, yo entendí, era un gesto de inclusión, una señal de que había pasado por lo necesario, el proceso de dejar morir al ego. Desde ese momento, nadie más me observaba con curiosidad, porque yo tampoco me observaba con ansiedad, y cuando dejé de intentar agradar, de demostrar, de controlar, por fin me volví parte. El mayor rechazo de mi vida no vino con palabras duras, no fue gritado, no fue impuesto, fue un rechazo suave, natural, justo, y por eso, fue tan transformador, porque entre los Hadza, nadie necesita rebajarte, tú mismo te rebajas, si no estás en equilibrio, y cuando aprendes a escuchar el silencio, a leer la mirada, a aceptar el no pertenecer como parte del camino, entonces sí, cambias, y ahora, quizá lo entiendas, la verdadera aceptación solo llega cuando ya no la necesitas. Cuando el avión aterrizó y las llantas tocaron el asfalto, mi cuerpo estaba aquí, pero el alma aún corría descalza por las sabanas. El regreso a casa era inevitable, pero lo que no esperaba era que el choque más profundo no sería llegar a la tribu Hadza, fue volver a un mundo que ya no reconocía como mío. Y lo que voy a contarte ahora, quizá te confronte, quizá te emocione, o quizá te haga enojar, pero una cosa es segura, nunca volverás a ver tu propia vida de la misma manera. Salí del aeropuerto en silencio, el taxi me esperaba, el chofer preguntó, ¿viaje de trabajo? Solo asentí con la cabeza. Afuera,
Todo parecía más ruidoso, los anuncios luminosos, los claxons, las notificaciones del celular, los comerciales brillando en cada pantalla, gente con prisa, miradas hacia abajo, audífonos puestos, mentes en guerra. Volver fue como sumergirse en una pecera llena de gente, gritando bajo el agua, y por primera vez, entendí lo que los Atsa querían decir cuando afirmaban que nosotros, los de la ciudad, estamos enfermos sin saberlo. La primera noche en casa, extrañé el suelo, la fogata, el canto de los grillos, el olor a tierra. Mi cama suave se sentía como una tumba de comodidad, y por más irónico que parezca, no podía dormir. El refrigerador estaba lleno, pero la comida sabía a nada, las frutas eran perfectas, pero sin alma, el agua salía fácil del grifo, pero no tenía sabor a conquista. Encendí la televisión, noticias, gritos, miedo, escándalos. Intenté entrar a las redes sociales. Vi videos cortos, sonrisas forzadas, bailes ensayados, gente peleando por likes. Ahí, acostado en un departamento cómodo, me di cuenta, lo tenía todo, pero había olvidado vivir. Empecé a observar mi propia rutina como si fuera un extraño, despertar con alarma, tomar café a toda prisa, correr a juntas a las que nadie quiere ir, responder mensajes que no cambian nada, contar los minutos para que acabe el día, y luego quejarse del tiempo perdido. Todo eso rodeado de tecnología, de seguridad, de aparente progreso, pero por dentro, un vacío del tamaño del mundo. Fue entonces cuando una frase que una mujer Atsa me dijo volvió como un trueno: cuando necesitan algo, lo compran, pero cuando se necesitan a sí mismos, se pierden. Y era eso, la ciudad nos enseñó a comprar todo, menos presencia, menos verdad, menos simplicidad. En las semanas siguientes, vi a amigos, familiares, todos querían saber de la aventura, pero pocos querían escuchar de verdad. ¡Qué padre! Aún viven así, ¿verdad? Seguro ahora valoras más las cosas, tipo, nuestras comodidades. Pero ¿cómo sobreviven sin gobierno, sin religión, sin leyes? Yo sonreía, pero por dentro, quería gritarle: sobreviven sin todo eso, precisamente porque nunca necesitaron lo que a nosotros nos esclavizó. Intenté explicar que no viven sin leyes, viven con acuerdos naturales, que no viven sin gobierno, viven con cooperación, que no viven sin comodidad, viven con lo esencial, pero era difícil. El lenguaje de la simplicidad no cabe en corazones complicados. Decidí cambiar, no de forma radical, pero sí profundamente. Cambié el celular por largos silencios en el parque. Empecé a caminar descalzo en casa, a sentir el piso. Comencé a cocinar con las manos, sin prisa, como quien honra cada ingrediente. Visité mercados, toqué los alimentos, hablé con los productores. Empecé a mirar a los ojos, a escuchar más, a juzgar menos, a sentarme en el suelo, a apagar luces, a comer menos y mejor. No me volví ermitaño, no dejé todo, pero dejé de venderme en pagos para tener lo que no necesito, y poco a poco, la vida empezó a tener sabor a verdad. Mientras escribo estas palabras, tal vez estás sentado en un sillón cómodo, con la televisión encendida, o un celular en la mano, quizá con audífonos puestos, rodeado de voces que no son tuyas, y ahora te pregunto, ¿aún recuerdas lo que es sentir el viento en el rostro? ¿Lo que es escuchar tu propia respiración? ¿Lo que es estar en silencio, sin sentirte solo? ¿Qué es confiar en el momento presente, sin querer controlarlo? Esas son las preguntas que los Atsa me enseñaron a hacer. Y ninguna tiene que ver con riqueza, con éxito o con metas. Todas tienen que ver con vivir, de verdad. No espero que abandones todo y te vayas a vivir al monte, ni creo que debamos rechazar el progreso, pero sí creo, con todas mis fuerzas, que vivimos en exceso de cosas, de distracciones, de necesidades falsas, de urgencias que nos roban la paz. Los Atsa no son perfectos, tienen desafíos, viven con incertidumbre, pero hay algo que ellos tienen y que nosotros perdimos: un alma ligera y un corazón presente, y quizá no necesitas ir hasta Tanzania para reencontrarte con eso. Quizás solo necesitas recordar, soltar y volver a aprender. Fui hasta el otro
lado del mundo para descubrir algo que siempre estuvo aquí. La libertad no es un lugar, es un estado interno, y si esta historia tocó algo en ti, si despertó un suspiro, una incomodidad, o incluso una lágrima, entonces tal vez sea momento de hacer lo que los Hadza me enseñaron. Detente, observa, y vive, de verdad. Si quieres, más historias como esta, que te confronten, te eleven y te conecten con tu esencia. Suscríbete al canal, deja tu like, tu comentario, y comparte con quien necesite recordar lo que es ser humano, porque a veces, para recordar quiénes somos, tenemos que mirar cómo viven quienes nunca lo olvidaron.